Buenos días, hermanos. ¿Cómo está? ¿Está contento de que sea domingo? Bueno, quiero que iniciemos con una oración especial por la familia Mendoza Palomino. Son una familia que nos miran a través de la transmisión. Y bueno, en esta semana enfrentan la pérdida de su mami. Entonces, pues están tristes, necesitan consuelo. Y le voy a animar a que juntos nos unamos para orar por esta familia. Cierre sus ojos. Dios, si tú conoces perfectamente a esta familia, la familia Mendoza Palomino, conoces el dolor, la necesidad que hoy están pasando y ese dolor que hay en sus corazones. Y también sabemos que tú eres el consolador. Oramos porque toda esta familia hoy pueda sentir tu abrazo, pueda sentir tu cuidado, tu protección, tu provisión, tu ayuda. Que en medio del dolor tú te muestres como el amor más grande que van a poder experimentar. Oramos por cada uno de estos miembros, por fortaleza, por consuelo, por ese abrazo del Padre que necesitan hoy y que haya salvación para toda esta familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, ¿está viendo en la pantalla una imagen de emojis? ¿Sí la está viendo? Dígame si la ve. ¿Sí? Ok. Ahí está el tema del día de hoy. Entonces le pregunto a usted, ¿de qué cree que vamos a hablar? A ver, chéquele. ¿Cómo qué se le parece? Sí es de la Biblia, lo prometo. De Sansón, dicen, por ahí va el tema. Ya vieron ahí el corte de cabello, ajá. De no tomar sidra, ok. Sí, también entra dentro del tema. ¿Cómo? De no pintarse el cabello, de no morir. Ay. Ok, entonces, cabello largo de hoy en adelante todos. Más o menos, por ahí va. Todos tenían un poquito de la idea. Vamos a hablar de un voto, el voto del nazareo. ¿Sí? Ahorita va a entender por qué esos dibujitos. Por ahí Valerie decía, Sansón fue un nazareo. Yo creo que el más famoso en la Biblia por el gran cabello que tenía y su relación con su fuerza. Pero hoy vamos a estudiar el voto de los nazareos. Así que acompáñenme a Números, capítulo 6, vamos a leer del 1 al 8. Vamos a leerlo todo completito y luego lo vamos estudiando por partes, ¿ok? Vamos a leer del versículo 1 al 8 del capítulo 6. Ok, dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y bueno, los versículos continúan y después nos indica qué se tiene que hacer si se contamina, cómo tiene que volver a empezar el voto y cómo se hace para terminar el voto. La serie de sacrificios, de ofrendas que tenía que presentar el hombre o la mujer cuando terminaban su voto. Pero hoy vamos a estudiar estos primeros versículos. ¿Qué era este voto? ¿Qué se tenía que hacer? Pero sobre todo, ¿qué nos enseña ese voto hoy en día?
porque nosotros, bueno, ya no estamos bajo esta ley en la que se hacían los votos y el tabernáculo, pero sin duda sí hay mucha verdad espiritual, muchos principios espirituales que se encierran dentro del voto del nazareato que aplican para el día de hoy. Así que le voy a pedir que por favor cierre sus ojos y le pidamos a Dios que hoy nos enseñe. Señor, hoy nos disponemos a aprender de ti. Enséñanos a descubrir en estos versículos el llamado que tú nos haces a la consagración. Mueve nuestros corazones a la consagración. Actívanos a esos compromisos a los cuales tú nos estás llamando para ir más profundo, para ir más dentro en nuestra relación contigo. Sé tú enseñándonos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, ¿cómo vio? ¿Ya le entendió a los monitos del inicio? ¿Sí? ¿Ya vio por dónde íbamos? Muy bien. Ok, vamos a comenzar. Estos versículos inician diciendo que el hombre y la mujer, y eso es interesante porque este voto se podía hacer hombres y mujeres, recordando que en el contexto bíblico las mujeres no tenían una participación tan activa y sobre todo en temas religiosos como los sacerdotes, no había mujeres. Pero el voto del nazareato sí. ¿Qué aprendemos de inicio entonces? Que el llamado a la consagración, que es el voto del nazareo, es para todos. Desde un inicio siempre ha sido el diseño, que sea para todos. Y luego dice que se apartará haciendo voto de nazareato para dedicarse a Jehová. El propósito del voto del nazareo era ese, dedicarse a Jehová. Entonces, los nazareos fueron hombres y mujeres que no conformes con su estado de vida espiritual actual, tomaron una acción, hicieron un voto. ¿Por qué digo que no estaban conformes con su estado espiritual o con el nivel espiritual que tenían en ese momento? Porque recordemos que en el contexto en el que se desarrolla este versículo o estos versículos, estamos hablando del tiempo del tabernáculo de Moisés. Entonces, las personas, el pueblo, no tenía la libertad de ir al tabernáculo, acercarse al lugar santo, rendir adoración, estar en la presencia de Dios, platicar con Dios, escuchar la voz de Dios. No podían. ¿Por qué? Porque no había venido Jesús. Estaban bajo el antiguo pacto. Entonces, ellos dependían de los sacerdotes que presentaran ofrendas en su nombre. Dependían de que el sacerdote entrara hasta la presencia de Dios y trajera la revelación a ellos para poder conocer cuál era la voluntad de Dios. Entonces, había hombres y mujeres que no podían conformarse con que pues las reglas eran que solo el sacerdote ellos entonces se decidían por el voto del nazareato porque decían, necesitamos más. Necesitamos más. Ellos no querían depender únicamente del sacerdote para que se presentaran sus sacrificios y sus ofrendas y así poder escuchar las instrucciones y la dirección de Dios. Estos hombres anhelaban profundidad en su relación con Dios. Y el voto de nazareato les daba la oportunidad de tener esta relación con Dios sin ser sacerdotes. Ellos no podían ser sacerdotes, pero sí podían tomar este voto y entonces experimentar una cercanía con Dios, experimentar la presencia de Dios. Entonces la primera pregunta hoy sería, ¿estoy conforme con mi vida espiritual? Y conforme no en el buen sentido de la palabra, es decir, ya me acostumbré a que pues oro una vez al día, medio leo y pues ahí me mantengo, no estoy tan bien, pero tampoco estoy tan mal. Ya me acostumbré a ese nivel en el que me encuentro en mi relación con Dios, al nivel de revelación que tengo acerca de la palabra de Dios, o mi corazón de verdad anhela más. Porque usted cree que de verdad hemos llegado al fondo del corazón de Dios, que ya hemos entendido o aprendido toda la verdad que está contenida en la Biblia.
Esa sería la primera pregunta. El voto del nazareato es para aquellos que están inquietos porque desean más de la presencia de Dios. También vemos que estos hombres y mujeres estaban conscientes completamente de lo que implicaba este compromiso. Habían calculado el costo porque representaba que después del voto ellos iban a tener que presentar una serie de ofrendas, que carneros, ofrendas de granos, o sea, les iba a costar. Además habían calculado cómo iban a poder mantener ese compromiso, cuál era el plan de acción para alejarse del vino, de las uvas, cómo iban a hacer para que el cabello creciera, qué iban a hacer para no contaminarse con muerto. Que a lo mejor hoy suena fácil porque pues tenemos cementerios y todo esto, pero pues antes no funcionaba así. Habían hecho ese cálculo y de forma consciente habían decidido tomar ese compromiso, porque entendían que aunque había un costo que pagar, el beneficio era inmensamente mayor. ¿Ha considerado el costo de seguir a Cristo? Y ha llegado a esa decisión de decir, lo vale, porque el beneficio, recibir la oportunidad de acercarse al Padre no tenía precio. Esos hombres lo habían hecho. ¿Sabe? El voto del nazareato nacía de corazones que, como el de David, decían, fuera de ti nada deseo en la tierra. De un corazón que estaba sediento, anhelante como el de Isaías, que un día dijo, con mi alma te deseo en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. De ese tipo de corazones que ardían en pasión por encontrarse con el Padre, nace la consagración de un nazareo. Porque no era fácil, no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Por eso solo los corazones que ardían en pasión daban ese paso. Tomaban el reto. Nacía de corazones que reconocían el peligro del tiempo que estaban viviendo, que sabían que vivían en un mundo lleno de maldad, rodeados de pueblos paganos, y que sabían que necesitaban el poder de Dios o si no serían vencidos por el mal. Y como sabían que eran débiles y que vivían en un mundo lleno de maldad, decidían consagrarse. Nacía de corazones que reconocían que toda la maldad que les rodeaba no podía entrar también a sus vidas. Y no quisieron conformarse al mundo que les tocó vivir, a la temporada o a la época que les tocó vivir. No quisieron adaptarse a los principios de esa sociedad en la que vivían, porque ellos anhelaban vivir bajo los principios del reino de Dios. Vivimos en un mundo lleno de maldad. ¿Nos vamos a conformar? ¿Con qué bueno esa es la ideología que el mundo enseña hoy? ¿Qué puedo hacer? Así es como el mundo vive hoy. Esa es la costumbre de donde yo vivo, de donde yo crecí. ¿Nos vamos a conformar? ¿O como el nazareo? No me conformo y entonces hago un compromiso de consagrarme. Eran hombres y mujeres que, como Daniel y sus amigos, no se justificaron por su condición o su contexto sociocultural malvado. Que si bien es cierto, ese contexto no estaba bajo su control, no dependía de ellos y tampoco era su culpa, no permitieron que su contexto o su situación fuera una justificación para que no tuvieran una relación con Dios o para que su relación con Dios fuera tibia. Hombres y mujeres que no se conformaron, no cruzaron los brazos frente a la maldad. Fueron personas que no se conformaron ni se justificaron en sus debilidades humanas, que los hacían imperfectos. No dijeron, bueno, es que así es mi carácter, así soy yo. No se conformaron con que, bueno, es mi herencia familiar. Esto lo traigo desde mis abuelos. ¿Sí?
¿Le ha pasado? Yo conocí a mi abuela hace poco y cuando la conocí me di cuenta que soy muy parecida a ella y eso que nunca nos habíamos conocido. En lo bueno y en lo malo. Me parezco mucho a ella. No se justificaron en sus herencias familiares, en su educación. Pues es que a mí me enseñaron así. Sino que confiaban en el poder de Dios para transformarnos y perfeccionarnos. ¿Sabe? Hay una historia que no está en la Biblia, es una historia de la tradición oral judía, que cuenta que había un hombre que un día vio su reflejo y se dio cuenta que tenía un cabello hermoso, ¿no? Se vio tan hermoso que empezó a sentir vanidad. Y él, temiendo que esa vanidad se apoderara de él y lo llevara a pecar, decide tomar el voto del nazareato. Porque dijo, así dejaré crecer mi cabello y luego lo cortaré y lo presentaré como una ofrenda delante de Dios. Es decir, este cabello, esta debilidad humana me está haciendo tentación. ¿Qué voy a hacer? No me voy a conformar, la voy a consagrar. La voy a presentar delante de Dios como ofrenda. Voy a redimir mi debilidad por medio de Cristo. ¿Cuál es su debilidad? ¿Se va a conformar a que, bueno, así soy? ¿Es que soy un ser humano imperfecto? ¿O vamos a traer nuestras debilidades humanas delante de Dios en consagración para que sean redimidas por la sangre de Cristo? Es el mismo principio que después encontramos en los evangelios cuando Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. El mismo principio que vemos en los nazareos. Si mi cabello me está haciendo ocasión de caer, lo presentaré delante de Dios como una ofrenda de consagración. Se trata de reconocer que hay debilidades, que hay pecado, que hay tentaciones en mí, pero no conformarme a vivir sometido a ellas, sino echar mano del poder que nos es dado por la sangre de Cristo para consagrarlas y presentarlas delante de Dios como una ofrenda. Justo lo que nos dice Romanos 12, vamos a leerlo, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso hacía un nazareo. Literalmente, cuando ellos terminaban, rapaban su cabeza y presentaban ese cabello en holocausto delante de Dios. Su cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Estamos dispuestos a tomar esas debilidades que tenemos y entregarlas como nuestra ofrenda delante de Dios? ¿Negarnos a esos placeres, esas tentaciones, esos gustos que hay en nosotros y presentarnos delante de Dios como ofrenda? Eso representaba el voto del nazareo. Era maravilloso. Ahora vea, ahí donde estamos, Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. De eso se trataba el voto del nazareato. Ejemplifica claramente lo que dice Romanos 12:2. No nos conformamos. Estos hombres no se conformaban a este siglo, a su momento, a su tiempo, a los pecados del entorno, a sus propios pecados. No se conformaban y encontraron en la consagración del nazareato una estrategia para transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. Por eso el simbolismo del cabello que vamos a ver más adelante. Tenía que ver con la transformación desde lo interior, desde sus pensamientos y su corazón, que se traducía en una transformación completa. ¿Nos vamos a conformar? ¿Sabe? El voto del nazareato nos muestra que la cura para la inmadurez, el estancamiento o para una mente que se ha amoldado a este mundo es la consagración.
Probablemente estamos tan cómodos en este mundo porque ya nos hicimos parte de él. Ya no estamos caminando en contra de la corriente. Empezamos a adaptarnos, a aceptar y a vivir bajo los principios de este mundo. Y ahí estamos, flotando, estancados. Pero el voto del nazareato nos invita a hacer un momento de consagración en nuestra vida, a no conformarnos. Por eso Romanos inicia diciendo, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, conságrate, y cuando te consagres, entonces va a haber renovación, vas a ser transformado. Sería bueno que hoy nos preguntáramos entonces, ¿cómo estoy? ¿Me conformé? ¿Ya me adapté al entorno en el que vivo? ¿Ya soy parte del entorno en el que vivo, hablando espiritualmente? ¿He aceptado las ideologías? ¿He bajado las manos y he dicho no hay nada que se pueda hacer? Ya acepté que así soy. Ya acepté que así es el mundo. Y si estamos en esa situación, el llamado de hoy es conságrate. No te conformes. Ahora mire, nazareo, la palabra nazareo y la palabra consagración en realidad significan lo mismo, separado o apartado. Y en este caso, específicamente para Dios. Consagrar y nazareo significa eso, separar, apartar a alguien para Dios, que es lo que hacían los nazareos. Entonces, el voto nazareo era una resolución del corazón de apartarse para Dios a fin de estar disponible para Él. De eso se trataba. Decidían en su corazón apartarse exclusivamente para Dios, de manera que lo que Dios necesitara de ellos, ahí estaban. Ahí estaban, para exclusivamente lo que Dios necesitara. Estaban disponibles. Y eso traía muchos beneficios, claro que sí, a sus vidas. Se disponían a amarlo más, a buscarlo y a oírlo más, y eso implicaba abstenerse o apartarse de ciertas cosas, convirtiéndose ellos mismos en una ofrenda delante de Dios. Ahora, este voto era temporal y personal. Cada hombre o mujer decidía, quiero hacer un voto, y decía, lo voy a hacer por 1 año, 2 años, determinado tiempo. Se establecía delante del sacerdote cuánto iba a durar el voto, empezaban a vivir y cuando terminaba ese tiempo, ellos cumplían todos los rituales de término y bueno, continuaban con su vida normal. Sin embargo, la Biblia nos registra la historia de 3 personas que fueron nazareos de por vida. 3 personas que iniciaron su vida siendo nazareos y terminaron su vida como nazareos. Y en los 3 casos, la decisión inicialmente no fue de ellos. Ellos no tomaron la decisión inicialmente, aunque después vemos que ellos tienen que tomar esta decisión día con día de honrar el voto del nazareato que les ha sido dado. Nos referimos a Sansón, que usted lo conoce por la larga cabellera, Samuel y Juan el Bautista. Sansón y Juan el Bautista recibieron el llamado del nazareato de parte de Dios cuando un ángel se les aparece a sus padres, estériles en ambos casos, y les dice, ustedes van a tener un hijo y el hijo que van a tener va a ser nazareo y va a tener que cumplir un propósito en específico. Les da las reglas. Y en el caso de Samuel vemos a su madre, Ana, estéril también, todos hijos de un milagro, orando y en su ruego hacia Dios pidiendo un hijo, le dice, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti desde pequeño para el servicio. En el caso de Samuel, el voto le ha sido dado desde antes de su concepción, él todavía no existía, por medio de su madre. Entonces, vemos que el papel que los padres y las madres jugaron en la vida de estos 3 personajes, nazareos de por vida, fue clave. Miramos
a la madre de Sansón, que tuvo que seguir las reglas nazareas durante el embarazo. Ella tenía que comer como comía un nazareo, no podía juntarse o tener contacto con persona muerta, con ningún cadáver, como si fuera ella a adoptar ese voto del nazareato durante 9 meses que llevó a su hijo. Vemos a Ana, que consagró a su hijo antes de concebirlo y fue capaz de entregarlo, de llevarlo al templo, siendo un niño de aproximadamente 3 años, sin la garantía de que ella podría ser madre nuevamente. O vemos a Zacarías y a Elizabeth, que creyeron en la promesa del ángel y condujeron a Juan hacia su llamado. Y yo no sé qué pasaba por la mente de estos hombres cuando veían que la vida de Juan peligraba por razón de lo que hacía. Estos hombres nazareos de por vida tienen algo en común. Sus padres los consagraron desde su concepción. Papás, mamás, ¿ha dimensionado la importancia de su papel en la consagración de sus hijos? Los 3 casos de personas nazareas desde el inicio hasta el final de su vida, todas inician con unos padres dispuestos a consagrar a sus hijos. Ahí estuvo el común denominador de estas historias. Padres y madres que consagraron a sus hijos aún antes de la concepción. Padres y madres que tuvieron que pagar un precio por tener hijos nazareos. Los vieron sufrir, los vieron morir, los entregaron en el templo, se desprendieron de ellos, porque deseaban que sus hijos fueran apartados para Dios. Vea Amós 2:11. Es un versículo muy triste. Vamos a leer de hecho 2:11 y 12. Muy tristes. Dice: y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. El deseo del corazón de Dios es que cada una de las familias dentro de la iglesia tenga hijos para consagración. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Les damos de beber vino a los nazareos. Que en la escuelita dominical el niño aprendió algo que quiere empezar a aplicar, pero en su casa le dan a beber vino. Que el joven vino aquí y Dios le habló algo y ha tomado una decisión y quiere empezar a caminar en esa decisión, pero en casa le dan a beber vino. Sus padres. Ahora está el otro lado. De entre nosotros, dentro de la iglesia, Dios nos quiere levantar como nazareos, como un pueblo consagrado. ¿Vamos a permitir que nos den vino? ¿Nos vamos a tomar esas uvas, ese vino que allá afuera nos está dando? ¿Vamos a romper ese voto al que Dios nos está llamando? ¿O vamos a aceptar como estos hombres el llamado a la consagración para toda nuestra vida? Si usted es padre o madre o está planeando ser padre o madre, yo le invito a que piense en la historia de estas familias. Consagre a sus hijos. Pague el precio. Conságrelos. Continuamos con las reglas de este voto. Dice Números, ya lo leímos, que debían abstenerse de vino y de todos los derivados de la uva. ¿Qué representa esto? Bueno, el vino representa todo aquello que nos embriaga. Y no solo físicamente, no solamente hablamos de algo que te emborracha, ¿no?, que te causa una adicción, no en lo físico, sino en lo espiritual. Es decir, cosas que nos adormecen, nos aturden, nos controlan a nivel mente y espíritu. A eso se refiere. Un nazareo debía abstenerse y debe abstenerse de todo aquello que pueda causar embriaguez en su espíritu, en su mente, que le cause una dependencia en el corazón,
que adormezca sus sentidos espirituales y de pronto dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo. El vino nos hace referencia a cosas que nos quitan la sobriedad y el buen juicio y empezamos a actuar como necios bajo los efectos de esas influencias en nuestras vidas. Cosas que nos enajenan, nos distraen o nos enredan. Y ahí estamos horas y horas frente a un celular o un televisor, enajenados. Literalmente es la palabra que usamos, ¿no? Enajenados. Se nos va la vida, se nos va el tiempo. Perdemos nuestros pensamientos y nuestro corazón por el vino. ¿Cómo se llama tu vino? Tal vez no se llama vino, cerveza. ¿Qué te está enajenando? ¿Qué te tiene dormido que no te has dado cuenta que se están perdiendo tus hijos, tu familia? Que te estás perdiendo tú. ¿Qué nos tiene enajenados? ¿A qué le hemos dado el control de nuestros sentimientos, de nuestro corazón? ¿Cómo se llama nuestro vino? Ahora está la uva. Y usted dígame, ¿la uva es mala? No. Incluso en la Biblia la uva se relaciona con la bendición, con el fruto, con la abundancia de parte de Dios. Entonces, ¿por qué no podían comer uvas? El vino, bueno, lo entiendo, pero ¿y la uva? ¿Qué pasaba? ¿Sabe? Esta regla nos invita a tener mayor cuidado para evitar el pecado. O sea, hay cosas que son pecados, se nota. Pero hay cosas que te pueden conducir al pecado. Evítalas. Esta regla nos invita a alejarnos de aquello que bordea o conduce al pecado. ¿Qué pasaba? Que probaba una uva y su sabor podía recordarme el sabor del vino y entonces se me antojaba el vino y terminaba tomando vino y rompiendo mi voto. ¿Sí vamos viendo hacia dónde nos lleva esto? Es necesario evitar alejarnos de todo lo que nos recuerde o haga referencia al vino, de todo aquello que pueda ser una tentación en mi vida. Y es que, ¿qué ocurre? Que muchas veces intentamos sacar la versión cristiana de lo que es pecado. Y entonces, no, o sea, esto es pecado, pero esta es la versión cristiana. O sea, se parece, pero no es. Parece pecado, pero no es pecado. Y la invitación al no comer uvas es eso, ni vino ni nada que se le parezca. Tiene que notarse la diferencia entre lo santo y lo profano. Tiene que haber una diferencia, no son lo mismo, no se parecen, no son compatibles. Tiene que haber diferencia. Y ese es el llamado del nazareato, ese es el llamado que aprendemos aquí, esta invitación a dejar todo aquello que pueda hacernos recordar de dónde salimos, a cortar de raíz eso a lo que un día estuvimos atados, a identificar cuál es mi vino y no solo dejar el vino, sino el camino hacia el vino. No estar como camino, pero ve que no llego. Me acerco, pero no caigo. No, el nazareo tenía que ir en dirección contraria. Ni siquiera la uva. Ese era el compromiso. Segunda de Timoteo 2:4 nos habla de esto. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y a mí me encanta de este versículo la palabra enredar, porque me da como aquí en mi cabeza una idea muy clara de cómo funciona este mundo. O sea, uno no da un paso y ya está enredado. Es que di un paso y se me atoró aquí, luego cuando me moví y así hasta que un día estoy enredado y ya no puedo salir. No llego directamente a beber la copa del pecado, del vino. Me empiezo a enredar. Pasitos. El voto del nazareato es lo que dice segunda de Timoteo. ¿Te has vuelto soldado del ejército de Cristo? No te enredes en los negocios de la vida. Se llamen como se llamen.
porque tu labor ahora es agradar a Dios. No a ti, agradar a Dios. Seguimos. Otra regla que encontramos dice, dejará crecer su cabello. El nazareo no podía cortarse el cabello. Ya se imaginarán, ¿no? Las melenas que traían estas mujeres, estos hombres que hacían este voto. Ahora, ¿por qué? Bueno, el cabello largo era una señal visible de su consagración. Todo el mundo sabía de esta ley de los nazareos. Entonces, cuando veían en el día a día a un hombre, a una mujer de cabello largo, decían, un nazareo. Lo identificaban. Representaba la resolución interna. Lo que estaba pasando aquí se mostraba de forma externa a través de su cabello. Fíjese que los nazareos no se separaban de su vida ordinaria. O sea, si ellos trabajaban, no sé, de carpinteros, seguían siendo carpinteros, solo que de cabello largo. Si estudiaban, bueno, pues seguían estudiando, pero con el voto de consagración. Más bien, ellos mantenían una actitud especial de consagración en su vida diaria. Fíjese que un rabino lo explica de una forma muy interesante. Dice, no existía ninguna asociación monástica de nazareos. O sea, no estaba el convento de los nazareos, ¿no? Y ahí se reunían todos y ahí vivían. No. Ni se debía vigilar formalmente su conducta. Ojo, no es que los fiscalizaban. O sea, ellos decidían qué hacer y qué no hacer. Se mezclaban con otros en la vida cotidiana y se ocupaban de sus asuntos como en otras ocasiones. Pero el cabello sin cortar los distinguía. Sentían que el ojo de Dios y los ojos de los hombres estaban sobre ellos y caminaban con cautela bajo el sentido de su promesa. Ese cabello largo les recordaba que así como los hombres podían reconocer que ellos habían hecho un voto, también Dios los estaba viendo. Y entonces, mira, nadie te va a decir nada, eso es entre tú y Dios, tú vas a vivir en tu vida diaria, pero tienes un recordatorio, hay un testimonio de que tú te has consagrado. Vive honrando eso, vive con cautela. Colosenses 4:5 lo dice así. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Da buen testimonio. Da buen testimonio. Que cuando otros te vean, se note que hay voto de consagración. Y no olvides que Dios te ve. Eso era el cabello. Ahora mire, el cabello era un simbolismo de sujeción. En la cultura judía, las mujeres, por ejemplo, dice que dejaban crecer su cabello, y después dice que usaban velo, lo vemos en el Nuevo Testamento también, como señal de que estaban sujetas a sus maridos, a sus padres, ¿sí? Había sujeción. Y en el caso de los hombres usaban la kipa. ¿Ha visto ese gorrito como redondito que tienen? ¿Qué significa? Bueno, que tienen sujeción a Dios, que están bajo la cobertura divina. Entonces, el cabello, la cabeza, en la cultura judía representa eso, la sujeción. De alguna forma, el dejar crecer el cabello servía también como un simbolismo de una kipa física, de un velo, de decir, estoy bajo la autoridad de Dios. En esta cabeza, en este cuerpo manda Dios. Le pertenezco a. Eso representaba su cabello. Además hay algo interesante, vea, la raíz de donde proviene la palabra cabello que encontramos en estos versículos es la misma raíz de donde proviene la palabra diadema, nasir, por eso usted ha visto del neceser, que es para cosas del cabello, de esas raíces provienen, y tiene que ver con la diadema que utilizaban los sacerdotes en su vestidura. Si usted lee, cuando se describe que es cómo se tenían que poner el efod y las piedras y todo esto, dice que sobre su cabeza se colocaba una diadema de oro que tenía un grabado. ¿Alguien recuerda qué decía la leyenda en su diadema? Santidad al Señor, santidad a Dios, en la cabeza. Entonces, el cabello del nazareo representaba eso, santidad
a Dios. Cuando ellos miraban su cabello o cuando otros miraban su cabello, lo que estaban diciendo es santidad a Dios. Cuando las otras personas veían ese cabello, podían leer esa leyenda, santidad a Dios. Cuando otras personas ven mi vida, mi testimonio, ¿se lee santidad a Dios? No sé, preguntémoslo hoy. Así el cabello largo de los nazareos nos recuerda la importancia de nuestras obras, de nuestro testimonio. De recordar santidad al Señor, escrito sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros corazones. Que cuando otros me vean, como dice en el Nuevo Testamento, cuando otros lean la carta que somos nosotros, se lea santidad a Dios. Que haya congruencia. Que mi vida, mi testimonio no le sea ocasión de caer a otro. Parte de la consagración era eso. Continuamos. Dice que la otra regla era no se acercará a persona muerta. ¿Se acuerda que lo leímos? No se puede acercar, no puede tocar cadáver. La muerte en la Biblia se relaciona con lo impuro, con las consecuencias del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. En Hebreos se usa el término obras muertas, lo puede encontrar en Hebreos 6, en Hebreos 9, para referirse a las acciones que te llevan al pecado, a esas cosas que son vanas, infructuosas y que tarde o temprano terminan en muerte, en pecado. Pero fíjese que también se utiliza para referirse a la religiosidad, la hipocresía y la falta de sinceridad. Vamos a verlo, Mateo 23, 27 y 28. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, o sea, a tumbas, porque por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Este versículo nos hace la comparación. La muerte es igual a una vida que no es sincera, a una vida de religiosidad, de hipocresía. La prohibición de acercarse a persona muerta que tienen los nazareos nos puede enseñar que es necesario vivir una vida alejada de la hipocresía y la religiosidad. No es la apariencia de cristiano. No es vengo el domingo a la iglesia y he cumplido. Es la sinceridad en mi corazón que se traduce en santidad a Jehová. Ese era el llamado. Les dice, no se acerquen a persona muerta. Es decir, ustedes no pueden ser hipócritas. No pueden creer que con que presenten el corderito ya todo va a estar bien. Tienen que ser íntegros, tiene que haber congruencia. Esta prohibición nos enseñaba que era necesario dejar la falta de sinceridad en nuestra relación con Dios. Solo me acerco cuando necesito algo de parte de Él. Solo me acerco cuando estoy en problemas o en dificultades. Si no, no me acuerdo de Dios. Que es necesario dejar la hipocresía y la falta de sinceridad en el amor al prójimo. Digo que amo a Dios, pero no soy capaz de amar a mi prójimo. Entonces, no hay sinceridad. En mi servicio, puedo hacer mucho para Dios, puedo trabajar mucho para la iglesia, pero en el fondo no haber sinceridad y eso no cuenta, no es agradable para Dios. Si el servicio no viene de santidad a Jehová, no sirve. Se trata de no ser, como dice la Biblia, címbalos que retiñen, que resuenan nada más, porque no hay amor.
Se trata de no aparentar ser un cristiano, sino de vivir como vivía Cristo, como lo haría Cristo. Ahora, la prohibición de tocar un cadáver para los nazareos era mucho más específica. El sacerdote, que también tenía que cumplir muchas reglas, entre ellas no contaminarse por muerto, sí podía hacer la excepción si se trataba de su familiar, como su madre, su padre. Pero el nazareo no. Lo leímos. Dice que ni por padre, ni por madre, ni por hermanos. No podía contaminarse. Y si se contaminaba, volvía a empezar. Todo lo que había llevado, así llevaba 10 años, no contaban y tenía que volver a empezar. Sí. Incluso dice, ¿no? Si súbitamente se contamina, no vale, va de nuevo. La prohibición era así. ¿Por qué? Lucas 9, 50 y 60. Dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta prohibición nos enseña la importancia de priorizar. La primera relación es mi relación con Dios. Por encima de padre, madre, esposo, hijo, primero va mi relación con Dios. Cuando descuido esa primera relación, es casi seguro que todo lo demás se viene abajo. Cuando coloco una de las relaciones que son importantes y debo cuidar en mi vida por encima de mi relación con Dios, me equivoco, empiezo a pecar. Por eso dice, no podían contaminarse ni por padre ni por madre. Es decir, tenían que poner siempre primero su consagración con Dios. Tal vez tu consagración te va a llevar a renunciar a alguna relación. Porque primero es la consagración con Dios. Cuando eso va primero, lo demás se reordena. Toma su lugar. Pero también sabe algo que nos enseña aquí, y a lo mejor esto va a sonar como de telenovela, nos enseña a no contaminarnos por amor. ¿Cuántas veces hemos participado en el pecado de alguien más porque lo amamos? Padres, ¿cuántas veces han tapado el pecado de sus hijos porque los aman? No contaminarnos por amor, no unir nuestro corazón, no ligar nuestra alma a una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene vida en Cristo, porque eso nos va a llevar a la muerte. Joven que está soltero, no te contamines por amor, no lo vale. Te va a llevar a la muerte. Por eso era tan específica la regla de la muerte en cuanto a la familiaridad. Por último, termina diciendo, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y vea esta frase que leía de John Piper, dice, la mayor necesidad en tu vida no es tener más cosas, más tiempo, ni más dinero. Nuestra necesidad más profunda es conocer mejor a Dios. Todo eso que creemos que necesitamos, no lo necesitamos. Lo único que necesitamos es conocer mejor a Dios. Y de ahí todo se suple. Todo proviene. De Él procede todo. El nazareo entendía eso, que lo que necesitaba realmente era conocer mejor a Dios. Y el único camino que él tenía por el contexto en el que vivía era, toma el voto del nazareo. Porque necesitaban conocer más a Dios.
El punto del nazareo era justamente eso. Necesito conocer más a Dios y por eso tengo que apartarme, tengo que consagrarme para pasar tiempo con Él, para tener experiencias con Él. Eso entendía un nazareo y por eso tomaba el voto. Y lo hacía a tal grado que su corazón quedaba cautivado y llegaban a la convicción que encontramos en Filipenses 3. Vamos a leerla. 7 y 8, Filipenses 3, 7 y 8. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Y fíjese que aquí Pablo habla de religiosidad, Léale un poquito más arriba y también habla como en ese sentido, hablando de la hipocresía que veíamos acá. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo. Ahí está el corazón de un consagrado. Se apartó para conocer a Dios, entendió que lo único que necesitaba era conocer a Dios y entonces un día dijo todo es basura cuando se compara con el valor de conocer a Cristo. Por eso él decía, yo puedo estar y tener gozo y contentamiento en la abundancia y en la pobreza, en la persecución, en la paz, en el naufragio, en todo, porque tengo a Cristo. Pero ¿cómo surge esa verdad en nuestras vidas? ¿Cómo llegamos a este punto? Consagración. No puedo ser ligero y al mismo tiempo querer que Dios sea mi todo. Esta verdad, esta convicción que vemos en Pablo, nace de una vida de consagración. De alguien que se dedicó, que se apartó para Dios. Ahora, hoy no estamos en los tiempos de Moisés, así que no hacemos votos, no va a dejarse crecer el cabello y lo vamos a quemar aquí. Ya no existe el voto del nazareato como tal, con sus simbolismos y sus rituales, pero la esencia, el llamado de Dios es el mismo. Dedícate a mí. Conságrate. Ese sigue siendo su llamado. Ese sigue siendo el deseo de su corazón. ¿Por qué? Porque cuando te dedicas a Él, te enamoras de Él. Y entonces todo cambia. Todo va a estar bien. Tal vez recuerdas cómo Jesús le dijo un día a Marta, esta mujer que andaba trabajando y afanada, y le dice, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y me resalta la palabra turbada, que la veíamos en lo de embriaguez. ¿Sí? Cosas que te turban, que te enajenan. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Te puedes dedicar a cualquier cosa aquí en la tierra, a hacer los tesoros más grandes aquí en la tierra, todo se va a ir. Pero si me dedico a Dios, si me consagro a Dios, no me será quitada esa herencia. Nunca, por la eternidad. Seguir el ejemplo de los nazareos hoy se trata de que todos los días decido escoger la buena parte, dedicarme a Dios. Así como ellos, en mi vida diaria, en lo ordinario, he decidido dedicarme a Dios. Eso es el voto del nazareo hoy. Que en cada situación, en cada área, yo decida elegir apartarme para sentarme a los pies de Jesús. Elegir la buena parte se trata de consagrarme, de elegirlo a Él por encima de cualquier cosa, incluso de mí mismo. Se trata de dejar de un lado los afanes y cualquier cosa, porque apartarse para Dios implica hacer sacrificios.
Ser nazareo hoy implica dejar esas muchas cosas que nos tienen afanados, turbados, embriagados o enajenados para dedicarnos a la única cosa que es necesaria, Dios y sus propósitos. Así que tomemos inspiración de los hombres y mujeres que eligieron la buena parte, hicieron un compromiso de ser nazareos para Dios y no se conformaron a su mundo, a su sociedad, a su propio pecado. Le voy a pedir que se ponga de pie. ¿Se imagina qué sería de la iglesia si fuera una iglesia de nazareos? ¿Qué sería de las familias del mundo si se levantaran más hombres y mujeres de cabello largo? ¿Cuánto poder? La Biblia enseña que sobre esos hombres venía el Espíritu de Dios y para la época en la que ellos vivían, el Espíritu de Dios no habitaba en los hombres todavía. Pero sobre un nazareo venía el Espíritu de Dios y lo llenaba de poder para hacer cosas a favor del reino. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y esa es decisión de cada uno de nosotros. El voto del nazareo es algo personal. Pero si usted hoy siente que Dios le ha llamado a la consagración, sea valiente. Y haga delante de Dios un compromiso. Es serio, porque Dios escucha todos los votos que hacemos y Él los toma en cuenta. Señor, perdónanos, porque tú has querido levantar de tu iglesia, de entre tu casa, nazareos. Y nosotros les hemos dado de beber vino. Porque tú has querido levantar de cada uno de nosotros nazareos y hemos tomado el vino que el mundo nos ofrece. Perdónanos, Señor, porque hemos considerado que conocerte a ti es cosa menor. Porque hemos menospreciado tu palabra, tu presencia, tu santidad. Lo hemos tomado como cosa ligera, porque hemos buscado la manera de seguirte sin soltar el pecado, sin nacer de nuevo, sin ser distintos. Perdónanos, porque hemos vivido amoldados a este mundo. Y hoy reconocemos ese llamado que tú nos estás haciendo a la consagración, a ser nazareos, a apartarnos, a dedicarnos a ti, que tú seas el primero, que tú seas el único, que tú seas la prioridad, el Señor, el soberano, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Consagración es el llamado que tú nos haces hoy, Dios. Y oro por todos aquellos que el día de hoy están tomando este compromiso. Todos aquellos que hoy delante de ti estamos diciendo, Señor, consagrado, apartado para ti. Santidad a Jehová. Porque tú des valentía, fortaleza, que podamos experimentar tu respaldo en este voto, en este compromiso que tomamos delante de ti. Y que podamos mirar cómo el Espíritu Santo fluye con libertad a través de cada uno de nosotros y nos usa en tus propósitos para que el reino se extienda, para que el mundo crea, para que haya salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, cabello largo, santidad a Jehová. Tome su lugar. Antes de ver el video de los diezmos y las ofrendas, dos anuncios rápidos. El día viernes tenemos la salida al hospital, es a las 4 de la tarde.
Entonces, si usted está interesado en asistir, acérquese con nuestro hermano Miguel, le puede dar más información de cómo funciona esta salida. Y si usted no puede ir el viernes, o si puede, pero también quiere asistir a la reunión de oración por este evento, va a ser el martes a las 5 de la tarde. Lo mismo, si usted necesita más información, acérquese con el hermano Miguel, le puede informar. Es muy importante que participemos de estos eventos, que podamos apoyar en llevar el evangelio a otros. Entonces, están estas dos fechas, se las dejo ahí para que usted las considere, y si tiene más dudas, bueno, acérquese con nuestro hermano Miguel. Y ahora sí vamos a ver el video de los diezmos y las ofrendas. La palabra de Dios sin duda es viva, hoy nos ha retado, nos ha animado mucho. Y ahora, por favor, cierra tus ojos y juntos oremos por los diezmos y las ofrendas. Padre, te damos gracias por tu bendición, agradecemos tu bondad, tu provisión, y hoy con un corazón sincero, lleno de gratitud y con el deseo de ser obedientes, traemos los diezmos y las ofrendas. Reconocemos que todo proviene de ti y con ese entendimiento traemos lo que es tuyo. Bendice la economía de cada familia, sigue motivando los corazones a dar y probar que tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén.